Capítulo 6 Naruto. Después de 2 semanas de lo acontecido con su ex amiga, Mikoto Uchiha, pasó por varios acontecimientos, dominó el segundo nivel de Fuijutsu y se encontraba actualmente en el tercero, entrenó un poco en sus naturalezas, como cortar una hoja con futón, hizo una burbuja con suitón y con dotón levantó un poco el suelo. Fueron grandes avances en las naturalezas a su parecer. Pero el acontecimiento más importante, está a punto de suceder, justo allí, en lo que pensaba que era una clase normal de academia. Bueno, estudiantes, el año está a punto de terminar, pero hay algo importante que decirles. La clase empezó a murmurar sobre lo dicho. Silencio, esto es muy importante, escuchen con atención. Ligeramente alce la vista del tercer nivel de Fuijutsu. Quiero darles mis pésames, la clase se integrará con la otra, como han estado planificando de antemano, y solo los 10 primeros de esta clase pasan junto con los otros. Los alumnos se perturbaron, eso significaba que más de la mitad reprobaba, una chica exclamó sus molestias. Eso no es justo, sensei. Lo siento, pero así están las cosas, probablemente la próxima sea la última clase que les imparto. Naruto solo pudo sonreír, al menos su ex amiga le favoreció esta pieza de información, era lo único que agradecía. Pero bueno, era momento de prepararse. Era obvio que pasaría de año, lo cual no le importó tanto, pero los rencores que le esperaban iban a ser demasiado para soportar, incluso podían sabotear su aprendizaje. Tenía que hacer algo con eso, si bien las personas lo conocían mayormente era de cara, no dedicaban tiempo ni de aprender su nombre, eso fue conveniente ahora. Sin darse cuenta de cuando acabó la clase y hacia dónde estaba caminando despejó aquellos pensamientos para enfocarse en la realidad. Estaba cerca de su campo de entrenamiento, decidiéndose a conocer los alrededores de su lugar secreto, camino y camino. Entonces lo vio, era un árbol, era alto y viejo, sus ramas y hojas parecían tristes y sin vida. Extrañamente se sintió atraído a este. Lo miró un poco más y decidió interactuar con él. Tocó sus ramas y cada vez le parecía más magnífico, siempre había sentido a los árboles y plantas de una forma un tanto especial, como si la vida rebosara de ellos y lo llamara. Por esto era que el bosque con el claro donde entrenaba se sentía seguro para él. Pero este árbol, era más especial, su gran tamaño daba a destacar del resto de árboles, pero a la vez, no era lo suficientemente grande y alto como para sobresalir entre todo el pequeño bosque. Se sentó al lado de este y se acurrucó. Poco después sintió como si alguien lo abrazara y consolara. Como si el dolor en lo profundo de su corazón fuera por primera vez, comprendido. No lo pudo evitar, las lágrimas que tan arduo escondió a lo largo de su vida, salieron a flote. Miró hacia arriba esperando encontrar a tan cálida presencia, pero fue el mismo árbol, sus ramas estaban más inclinadas hacia su lugar que antes. Pronto su mar de emociones se calmó y viendo el árbol, solo pudo tocarlo con la palma de su mano. Se levantó y decidió a retirarse, no sin antes darle un último vistazo a ese árbol. Pero ya no era el mismo, ahora estaba lleno de vida, sus hojas y ramas rejuvenecieron. Le hizo parecer como si lo esperara a él y solo a él, y al verlo encontrado, le devolvió su propia alegría. Fue maravilloso. Pero extraño. A pesar de la situación no dejó a su cerebro descansar y empezó a sacar conclusiones, como por instinto, su mano tocó el suelo y inyectó chakra. Poco después, el suelo alrededor de él, empezó a llenarse de vida y las flores opacas del alrededor, florecieron de nuevo. Una sola palabra le llegó a su mente, Mokuton. Eso debía ser, pero poco le importó la nueva realización, se notaba tan natural en él que de algún modo, solo debía ser eso. Con el corazón ya tranquilo y rebosante de alegría, se dirigió a casa, ese fue el día en que mejor durmió. Desde muy temprano en la mañana despojó las cortinas y en el proceso espantó un pájaro del pequeño balcón. No podía quedarse sin hacer nada ahora, debía actuar. Primeramente debía hacer algo con su apariencia, estaba cansado de llevar la capucha. Siempre había la más remota posibilidad de que se le destape y sinceramente le provocaba inseguridad. Entonces una idea le vino a la mente, un genjutsu, era lo mejor que tenía, pero había un problema. Si alguien se percata simplemente lo disipara en un santiamén, necesitaba algo que actuara en él y si otros se daban cuenta que no lo puedan disipar, al menos no tan fácil, después de todo era la academia, no estaría interactuando con shinobis tan capaces. Sabía un poco de genjutsu, sin decir nulo, pero podía hacer otra cosa en la que era muy capaz. El arte de sellado, un sello que pueda dar una ilusión en él, y si lo intentaran disipar que se restablezca de forma inmediata. Sabiendo lo que iba a hacer hasta los próximos días, se puso a trabajar. En el transcurso aprendió un poco más de genjutsu y revisó todo lo que sabía en sellos hasta ahora.
En la academia, el último día del año, dieron los nombres de las personas que pasaron y definitivamente estaba allí, se esforzó en resaltar y aunque estaba al último de las posiciones, simplemente pasó, y eso ya contaba. Podía el sensei tranquilamente mentir en los reportes y demás, pero seguramente el Yondaime le ayudó un poco con esperanzas de estrechar lazos con Mito. Pero no se dejó llevar por eso, más bien se enfocó en su proyecto. Tenía un mes de descanso y lo aprovecharía al máximo, aquí era donde entrenaría más de lo usual. Su trabajo para el sello de ilusión que estaba trabajando fue difícil, necesitó más conocimiento sobre el tema, fue de aquí a allá en su hogar, buscando ideas. A la mitad de mes, ya tenía el sello elaborado, sinceramente le costó demasiado y el sello en sí era ineficiente, drenaba constantemente su chakra para ir fortaleciendo la ilusión, si alguien lo disipaba, ese chakra se encargaría de restablecerlo al instante, e incluso si mandaban pulsaciones constantes, el chakra que le drenaba se encargaría. Por eso lo consideraba ineficiente, un sello de mejor nivel, mantendría el mismo chakra alrededor sin drenarlo, aparte él no podía grabarse en una parte del cuerpo el sello, pegó la hoja en su pecho y lo reforzó un poco. Eso bastará, se dijo mentalmente. Ahora un asunto aún más importante debía tratar, su chakra en sí fue el dichoso problema, ahora ya sabía que tenía el Mokuton, normalmente a personas con Kekkei Genkai o Kekkei Tota, su chakra era especial, tenía cierto color o densidad. Un caso donde se confirmó esto fue en la Segunda Guerra Shinobi, donde los sensores detectaron esto y enfocaron la atención a las personas con ese tipo de chakra, volviéndolos blancos fáciles y si no quería que la gente se enterara, debía hacer algo con eso. Para su suerte, en su año de academia no había ningún yuga o algún tipo de sensor, ciertamente su madre era muy buena sensora y ella constantemente le intentó hablar, pero no era shinobi activa desde hace mucho y dudaba que con la atención de estrechar lazos con él, no se enfocó en sentir su chakra. Seguramente podría modificar su sello ya puesto o agregar otro que comparta compatibilidad con el de su apariencia. El problema fue que no escuchó nunca sobre alguien que haya podido hacer tal hazaña. ¿Qué podría hacer alguien como él? Pensando qué hacer con su dilema, fue a su nuevo lugar preferido, al árbol recientemente rejuvenecido, claro está. Al llegar se puso a realizar su nuevo y recientemente descubierto hobby, meditar. Era relajante y desvía sus malos recuerdos en la vida, lo hacía uno con la naturaleza. Y allí lo sintió, era un chakra verde y puro a su alrededor, al sentirlo se espantó un poco y casi se desconcentra por lo absurdamente fuerte que parecía. Lo comprendió al instante al sentir ese mismo chakra en el árbol junto a él, era la naturaleza misma, más bien dicho, chakra natural. Era peligroso interactuar con él, por lo que no lo hizo, solo trató de ser uno con la naturaleza y estar en silencio en ese hermoso claro. Sin pensarlo y con un parpadeo, el sol previamente en lo más alto, se encontraba a punto de desaparecer. Me dormí, Disponía a retirarse de tan mágico lugar sin antes que los rayos del sol pegaran su última luz en su rostro, ante ello solo pudo entrecerrar los ojos. Eso es, se gritó a sí mismo. Como siempre la naturaleza le dio una respuesta. No tenía que ocultar su chakra de los ojos de Yuga, tenía que cambiar el color y hacerlo brillar. El tiempo suficiente como para afectar los ojos al intruso y apartar su vista de él. Era un poco arriesgado, pero funcionaría, si bien el color de su chakra no podía cambiarlo de colores a su parecer, no necesitaba su chakra directamente. Con las ideas circulando en su mente, fue a trabajar más duro que antes. Los días pasaron y lo que creía casi imposible era posible, los resultados estaban allí, ya estaba en el final del nivel 4 y el mes estaba a poco de terminar. Solo faltaba un detalle, un chakra ajeno al suyo, pero ¿cómo lo conseguiría? Decidiéndose a encontrar a alguien que pueda ayudarle, claro está con su Enge, se aventuró en las calles y pronto encontró a su víctima. Era un Uchiha con la diadema de Konoha, los aldeanos y demás lo veneraban un poco, pero por su edad y su composición física, podía deducir que era meramente un genin, con su fuerza y velocidad anormalmente superior junto a su sello de absorción de chakra, lo lograría. Lo siguió en silencio, pasando por varios pasajes. En una de esas ocasiones su cuerpo se dirigió a una calle cercana poco concurrida, por el aspecto de esta podría deducir que era casi como un callejón. Es perfecto, poniéndose un Enge sencillo, se acercó a él y le dijo, Uchiha-san, ¿podría acercarse por favor? ¿Qué quieres de mí? Deseo darle algo que perteneció a mi abuelo Shinobi, era un Jounin y lo que dejo podría ayudarle. Ante mis palabras pude ver cómo el orgulloso e ingenuo Uchiha se interesó por lo dicho y me preguntó, ¿qué cosa es? Tratando de inventar una excusa creíble, mi mente trabajó horas extra. Algo Shinobi, recuerda. Finalmente llegué a una resolución. Es una katana, dije. ¿Qué clase de katana?
Mi abuelo podía conducir su aura extraña en ella, dijo que fue muy útil en el campo de batalla. El Uchiha se interesó abismalmente, podía ver la codicia en sus ojos y con un tono desesperado me reclamó con augurio. ¿Dónde está? Guíame rápido. Claro, está por allí, quería venderla pero creo que un Uchiha podría darle un mejor uso. Apunte al casi callejón y acto seguido el ingenuo genin del clan Uchiha fue corriendo a este. Lo seguí con casi nada de ruido y justo cuando estaba a punto de decirme algo, le pegué en el cuello con fuerza y velocidad. Lo que llegó a él fue la inconsciencia, arrastré su cuerpo junto a unas bolsas de basura y le coloqué el papel con el sello. Esto demoraría un poco, pero con mucho cuidado tendría el chakra suficiente para seguir con su plan. Al pasar unos 30 minutos me detuve, no porque quisiera, sino porque su chakra se acabó. A pesar que la gente lo odió y repudió, si lo dejaba sin chakra y sin tratamiento, el agotamiento de chakra lo mataría. Naruto retiró el papel absorbe chakra y lo guardó, colocó su mano ya libre encima del shinobi y envió un poquito de su chakra a través de él. En silencioso, se retiró del lugar, rumbo a su hogar, con suerte el chakra sería suficiente para lo que quería. Ya en su casa y con los materiales listos, se puso a finalizar su gran obra. Con trazos y trazos, usó el chakra de aquel Uchiha para poner una capa que rodeaba todos sus puntos donde visualizaría el chakra, pero tarde o temprano se acabaría el chakra para protegerlo, por ello, con otro sello usaría un sello cambiador y adaptador de chakra, con él podría mantener ese chakra como capa, interactuando con su sello Enge, sería como una doble capa. Lo que verían los Hyugas sería un ligero chakra azul alrededor de él, el cual fue el Enge, si lo disiparan, usaría el chakra Uchiha para tomarlo y a la vez en la otra capa su propio chakra se adaptaría al chakra extranjero y se mantendría. Era un poco complejo por los diversos sellos, pero seguramente si un maestro de sellos lo vería, primeramente se asombraría por la creatividad y en segunda tomaría su idea y con un solo sello haría lo mismo que sus varios sellos y mejor, seguramente con aprender más niveles de Fuijutsu podría llegar a ese nivel y claro, sin tener papeles pegados al cuerpo. Así la cuestión de ocultarse quedó resuelta, pero el gasto de chakra constante fue de un 10%, fue muy ineficiente y el chakra se desperdiciaba. Eso considerando sus absurdas cantidades de chakra era una cantidad considerable. A la larga agrandaría sus reservas de chakra aún en crecimiento. Faltaban pocos días para que la academia vuelva a comenzar, trabajó su físico un poco y estaba creando los famosos sellos de restricción, que se mencionaron en el tercer nivel. Suponía que para el inicio de academia y ya en el nivel 5, podría grabarlos en la piel de forma correcta y reemplazaría los sellos de papel. Otra cosa en la que trabajó, fue en sus afinidades elementales, estaba con el nivel suficiente para aprender un jutsu de cada elemento con más facilidad. Claro está que el Mokuton no entraba en esta categoría, solo pudo manifestar una planta en el poco tiempo que le dedicó y eso fue unas 2 horas. El tiempo pasaba de forma rápida y ya era el día de academia, conocería sus nuevos compañeros de clase que poco le importaron. Sea listo y dejó su capucha de lado. Activó todos los sellos en el cuerpo, los de restricción fueron fastidiosos, tenía 4 en total en el cuerpo ya grabados a su piel, se encontraban en el nivel 1, en brazos y piernas. La gran matriz de sellos en su pecho, abarcaban casi en totalidad, la ventaja de tenerlos grabados era que desaparecían si no utilizaba chakra. Por último se miró al espejo con su ya nueva apariencia, esta era de un niño un poco flácido, sus cachetes eran un poco rellenos, el color de su pelo fue castaño y sus ojos antes heterocromáticos eran de un negro intenso. Típico de niños civiles, me susurré. Con toda la confianza en mi habilidad con sellos, caminé a paso lento en mi típica ruta. Mientras seguía mi camino, unas voces muy familiares me toparon en la intersección donde me encontraba diariamente con Mikoto y a veces su hermano, y justamente eran ellos, de ahora en adelante no verían al Naruto que conocieron hasta muy adelante. Seguí sin mostrar interés en ellos, pude ver como Mikoto, estaba un poco extrañada, tal vez por mi ausencia. Tanto quería destregarme en la cara que era un inútil. Solo resoplé y apresuré el paso, en la entrada como fue el primer día que vine, los padres y madres despedían a sus hijos, estos se formaron y pronto el Hokage asomó a su vista. No se acordaba si esto pasó en su primer año o no, dio unas palabras motivacionales sobre la nueva generación y demás, caminé por el mismo corredor del año pasado de academia. Pero ahora fue diferente, ya no habían tantos miembros de clanes, bueno solo uno, el clan Hyuga. No se puso nervioso ni nada, sus sellos funcionaban y no tenían su doujutsu activado. Esta vez en cambio escuché algo diferente. Bien Hanabi, pon en alto el clan, permití tu acceso a la academia para que resaltes como ninja y des fama al clan Hyuga. Sí padre, lo haré con orgullo. Así me gusta, bien Hanabi, Hinata te llevará a tu clase.
Anagi, vamos, tu aula está cerca de la mía. Ya sabía dónde más o menos se dirigían por lo dicho, viendo ya al padre irse, las alcancé en un segundo y decidido a probar más que todo mienje con los Hyugas, alcé mi voz un poco y dije, hola, soy Naruto, creo que seré tu compañero de clase Hinata-san. ¿Eh? Solo escuché eso por parte de la mayor. No, ¿cómo sabes mi nombre? Discúlpame, no pude evitar escuchar su conversación anterior, ¿te parece si les acompaño? Pude notar como la mayor era un poco nerviosa y no desprendía esos aires de orgullo, por lo que me pareció bien interactuar con ellas, pero no me esperé la respuesta de su hermana menor. Solo lárgate civil, no necesitamos tu presencia. Solo pude alzar mi ceja un poco, parecía orgullosa y enojada todo el tiempo, creía al principio que su naturaleza era así siempre, pero pude notar como solo era un tipo de máscara, lo reconoció porque gran parte de su vida enmascaró sus sentimientos y no lloró, no quería mostrar debilidad. Si la mostrara, los cuidadores del orfanato se complacían aún más en sus dichosos castigos. Desechando mis pensamientos, la hermana mayor habló. Disculpa a mi hermanita, en el fondo es dulce y tierna. Ante lo dicho solo sonreí un poco y noté la mirada de la menor hacia su hermana mayor. Probablemente esa mirada contenía una ira controlada, para parecer ruda. Wan-chan, resopló ella. Acto seguido se fue pisoteando el piso con dureza. Tal vez buscaba aceptación de su hermana y se enojó por no preguntarle a ella si quería interactuar con él. Fue más fácil de ver a través de su máscara de lo que parecía en un principio. Sería interesante hablar más seguido con la tal Anami. Al final, Hinata se fue siguiendo a su hermana y yo en cambio fui al salón. Al entrar vi a unas chicas discutiendo por quién se sentaría con Sasuke, y eso que él aún no estaba allí. Se llamaron la una a la otra Ino puerca y frentona. Otra voz entró a la discusión. Ino, Sakura, yo soy mejor que ese Uchiha, después de todo soy un alfa. Cállate Kiba, gritaron las dos. Por los rasgos de Kiba, pudo decir que era un Inosuka. Siéntate mejor Kiba, no conseguirás nada de ellas. No te metas Chouji. Peleas y más peleas me dije a mí mismo. Otra voz se metió a la discusión pero ya no le presté atención, buscando un lugar para sentarme, vi uno cerca a la ventana en la esquina superior derecha. Tenía un árbol muy cerca de esta, eso sería perfecto. Caminé y me senté. Poco después entró Hinata y seguido de esta, Sasuke y Mikoto. Ante la entrada de estos dos últimos, la clase entera se dividió en dos bandos, niñas y niños. Las niñas adoraban a Sasuke y los niños despreciaban a Sasuke y adoraban a Mikoto. Solo pude ver el acto con risa, definitivamente, ninguno en esta clase parecía material para Shinobi. Silencio y siéntense todos, las presentaciones comenzarán. El profesor del aula entró y demandó sus órdenes, lo vi de reojo pero no me interesó. Las presentaciones comenzaron, algunos de mis antiguos compañeros se nombraron y unos nuevos también. Los más resaltantes fueron los de clanes, Shikamaru Nara, Chojiaki Micho, Ino Yamanaka, Shino Aburame, Hinata Hyuga, Kiba Inosuka, los dos Uchihas y su hermana que no la vio al entrar. Como las presentaciones fueron por filas, mi presentación fue al último. Justo cuando me tocó el turno me levanté del asiento como todos y con una sonrisa inusual en los que me conocían dije, mi nombre es Naruto, espero llevarme bien con ustedes, y me senté. Al instante noté las miradas de 4 personas que me miraban, 3 de ellas con extrañeza. Mikoto, me miró con curiosidad y odio, pero pronto se calmó al verme bien, estaba funcionando mienje con sellos. Después estaba su hermano, me miró con curiosidad y desagrado, por último Mito me miró, como buscando algo, pero nada más, probablemente pensó que era yo, pero al verme dedujo que había muchos Narutos. La mirada no extrañada fue de Hinata, solo me sonrió y volvió su rostro a el profesor. Bueno, ya que todos se presentaron, me toca a mí. Mi nombre es Iruka Omino, Chunin y su nuevo profesor. Lo que dijo me sorprendió mucho, él mismo tenía un nivel de genin alto, sería Chunin medio a alto si solo contaba su fuerza física. Pero podía deducir que el Chunin no estaba en forma, incluso él podría vencerlo. Las clases constaron de la historia de la aldea, un niño preguntó qué verían en el año durante las clases, pero recibió una respuesta que lo consternó un poco. Reforzaremos la historia y arte ninja, los que no lograron sus jutsus básicos, los perfeccionaremos este y el siguiente año, también se verá Shuriken Jutsu y habrán peleas para que ganen experiencia. ¿Eso es todo? Me dije internamente, sería prácticamente más de lo mismo, reforzarían lo que ya aprendieron y el otro año lo reforzarían aún más, probablemente entrenarían su físico y control de chakra en el último año, así sus 3 años de academia serían un desperdicio. Al parecer a nadie le importó esto, más bien parecían entusiasmados.
Rayos, él probablemente ya sepa todo eso y más. Sus años en la academia no los desperdiciaría, era muy inútil todo esto. Las clases teóricas acabaron y las prácticas comenzaron, esta vez tocó lanzamiento de kunais y shurikens. Varios niños no podían acertar o faltaba fuerza en sus lanzamientos y el arma ni siquiera llegaba, todo era muy lamentable, los únicos sobresalientes eran Mikoto y Sasuke, pero tampoco fue la gran cosa. Su hermana Mito lo sorprendió de sobremanera, era muy inútil, no acertó nada y casi parecía civil, le hizo preguntarse si entrenó o no, tenía a poderosos shinobis con toneladas de conocimiento en libros seguramente y no era buena. Fue indignante, a sus ojos, esta clase sería desastrosa o poderosa si se les entrenaban bien y sus personalidades no dignas de un shinobi se controlaban, lo cual parecía imposible. Naruto solo se dedicó a fallar de vez en cuando y acertar fuera del blanco un poco. Si quisiera destrozaría el blanco tirando con toda su fuerza y velocidad el kunai. Al finalizar las clases y ya retirándose, una voz enojada lo llamó por la espalda. Oye tú. Me volteé un poco y vi a Mikoto con una cara enfadada con los puños apretados. ¿Qué desea Uchiha-sama? Dije. Cambié un poco el tono de mi voz, y la resalté con alegría y respeto. ¿Cómo dijiste que te llamas? Me preguntó. Naruto señorita, ¿Naruto qué? Solo Naruto, mis padres murieron fuera de la aldea y mi abuelo me puso su nombre porque les gustaba el ramen. Decidió no ponerme apellido o decirme el de mis padres hasta que sea mayor. ¿Y eso por qué? Preguntó. Bueno, al parecer mis padres fueron shinobis de bajo calibre y desertaron, me dijo que su mala fama entre mercenarios me traería problemas, contesté. Era lo mejor que se me ocurrió. Pero, en la aldea no tendrás problemas. No, la cuestión es que mi abuelo es comerciante y a ratos vamos fuera de la aldea, a veces unos bandidos atacan y buscan entre las cosas. Si encuentran los papeles de comercio y salida de la aldea y encima ven mi nombre, me traerá problemas. ¿Y a tu abuelo no le pasa nada? Esto cada vez fue más difícil de responder, me estaba interrogando y las ideas se me acababan, pero no me rendiría. Bueno, él se cambió el apellido y si preguntas por qué no me puso el apellido al cual se cambió, fue porque según él fue problemático y aparte tendría un apellido de mi futura esposa. Ante lo que dije, la Uchiha se sonrojó un poco pero desapareció al instante, resopló y se fue en silencio. Debía memorizar mi mentira y contarla al que me pregunte la próxima vez, lo que más me llamó la atención fue que se me acercara en primer lugar, que le importaba a ella mi vida. Bueno, lo que sea que fuese, con mi apariencia y mi voz alegre que no vacilo en nada, fue creíble. Además la actitud que estaría mostrando era muy diferente a su antigua personalidad, pero ciertamente fue muy mentirosa. Solo esperaba que sucesos así no ocurrieran más, dudaba que su imaginación lo salvaría la próxima vez. Ya dejando de lado su tiempo en la academia, fue a su lugar de entrenamiento y se puso a meditar un poco, como siempre sintió todo a su alrededor, pero esta vez al finalizar la meditación, la sensación de sentir cosas no se fue. ¿Qué es esto? Su mente empezó a buscar el porqué del asunto y pronto llegó. Había una posibilidad de que por la meditación y el chakra natural, despertó uno de los rasgos Uzumaki, de los que leyó en libros y por los que se hizo conocida Kushina. Esto sería favorable, sin pensar más en el asunto, subió los sellos de restricción un nivel más, le dificultó el movimiento aún más, pero se acostumbraría. Ahora quería practicar un poco en su línea de sangre, el Mokuton. Se concentró un poco y colocó sus manos en la tierra, poco a poco una rama salió del suelo y empezó a crecer, puso todo su esfuerzo y pronto una rama de su altura estaba allí frente a él. Eso fue magnífico. Por lo que pudo apreciar, tenía mucha afinidad con el Mokuton, escuchó algunas de las técnicas de Hashirama en la academia, pero simplemente no podía realizarlas con solo el nombre. Por otro lado, estaba el hermano de Hashirama, Tomiyama, se preguntó si podría desarrollar el Suiton como él. Solo el tiempo lo diría. Hizo sus rutinas clásicas y entrenó su cuerpo para acostumbrarse a los sellos. En el camino a casa, iba con su habilidad de sensor. A la gente la detectó, tenía un alcance de 300 metros aproximadamente en cualquier dirección, la forma de chakra y el color que sentía de la gente fue muy gratificante, lo emocionó porque tuvo una muy buena habilidad, sería aún mejor en el sigilo de lo que ya era. Mientras seguía caminando, pasó cerca de uno de los campos de entrenamiento shinobi. Lo que vio allí fue a un hombre con chaleco Jounin y un libro en su mano. Pronto un chico salió de los árboles y lo atacó. Probablemente un equipo Genin y su Jounin Sensei, podría sacar algo útil, se ocultó lo más que pudo y se puso a observar y sentir el chakra y demás con su habilidad de sensor. Mientras el chico Genin se esforzaba y lanzaba ataque tras ataque con furia, el Jounin solo bloqueaba con una mano.
Cerró su libro y lo guardó. Acto siguiente hizo una serie de señas y gritó, Kage Bunshin no Jutsu. Sostuvo al chico mientras el otro se posicionaba atrás de este. 1000 años de dolor, gritó. La hazaña lo sorprendió enormemente, no por la tonta técnica final, sino la primera. Hizo un clon, que debía ser una ilusión, pero sostuvo al chico y el otro realizó la supuesta técnica. Los clones eran tangibles. Supuso que eran clones de algún elemento, pero al instante se disipó en humo. En todo momento sintió cómo manipuló su chakra y también vio las señales de mano. Si se esforzaba, tal vez y solo tal vez podría replicar la técnica. Sin ver más la escena, se fue de allí rumbo a casa a practicar lo visto. Fue difícil, el clone se le costó mucho, no sabía los fundamentos claves, solo tenía la forma en que se movió o concentró más o menos el chakra y las señales de mano. Los días pasaron y pasaron, hasta que por fin lo logró, un clon exacto de él sin el Enge apareció. Dedicó su entrenamiento en esta técnica durante casi semana y media. Seguramente si tuviera algo en que basarse más, la dominaría en 2 o 3 horas. Pero fue casi de crear la técnica de la nada. Mostrando su alegría con el puño alzado, miró a su alrededor con el rostro pálido. Su departamento fue un desastre, pero se solucionaría de forma rápida ahora. Hizo las señales para las manos y gritó, Kage Bunshin no Jutsu. En una mini explosión de humo 2 Narutos aparecieron, se dedicaron a ordenar y Naruto se fue a comprar las cosas faltantes de la nevera dejándolos allí. Al regresar, los vio sentados leyendo libros. Probablemente por el aburrimiento de que serviría eso. Con un resoplido los hizo desaparecer y recuerdos llegaron a su mente. No lo podía creer, la técnica que aprendió fue maravillosa, al parecer los clones eran sólidos y transmitían la información al usuario, sería bueno en infiltración, pero sobre todo, en el entrenamiento. Dedujo que al solo darle información y ninguna sensación de fatiga o esfuerzo físico, sería bueno para entrenar sus conocimientos. Como en el Fuijutsu, Taijutsu, Ninjutsu y demás. La información de cómo mejorar le valdría bien, ya después podría repasar de nuevo aquello y trabajaría con su fusiko, para llevarlo a la par con el conocimiento. Serían más productivos los días de ahora en adelante. Como siempre fue a la academia y no pudo evitar notar un patrón. 2 días a la semana hacían algo físico, en uno de ellos peleaban entre ellos y el otro practicaban tirar kunais y shurikens. Era perfecto, podría enviar un clon y hacer como si fuera él. Podía aumentar su entrenamiento de gran manera y entrenar en otras áreas shinobis, como el kenjutsu. La arte de la espada en el mundo era muy buena y gran utilizada, sería beneficioso practicarla. Ahora solo le quedaba conseguir una espada y fundamentos para el kenjutsu, seguramente estarían algunos pocos en la biblioteca principal de Konoha, a la que siempre fue. Ahí había prácticamente de todo, exceptuando estilos y técnicas de clanes, sino, ¿de dónde aprendían jutsus los ninjas civiles? Al día siguiente envió a su clon, con un poco más de chakra de lo usual, lo cual no fue tanto. Subió sus sellos de restricción al nivel 4, era muy difícil moverse así, no debía parecer un bicho raro, necesitaba algo para explicar si alguien lo vio así. Pesas eran la clave, compraría también de estas con lo que le daban y lo que ahorró grandemente por comer de la casa mayormente, tendría el dinero necesario para comprar lo que necesitaba. Navegó por las calles con el Enge cambiado al de un adulto, con chaleco chunin y su banda en la cabeza, sería suficiente para comprar algo de calidad. Pasaba por las tiendas sin entrar a ninguna, ¿por qué? Fácil, iba sintiendo el chakra de las personas adentro y podía ver que atendían personas con poco chakra, civiles probablemente. Ellos no sabrían de las necesidades de un shinobi. Pero al final de la calle y dentro de su ratio, sintió una firma de nivel chunin en una tienda desolada, entró y vio gran cantidad de armas. Bienvenido Shinobi-san, ¿qué desea? Esto, quiero una espada un poco larga, con buen filo, el peso no me importa tanto. Bien, buscaré algo. Mientras el señor revisaba las cosas, a un lado vio pesas para tobillos y brazos, de 5 kilos, eso fue bastante peso, si se sumó todo. Tomó las pesas y el señor llegó con una espada, se veía un poco normal, tal vez después se mandaría a hacer una. Me llevaré la espada y estas pesas. Bien Shinobi-san, este es el total. La cantidad de yenes que debía pagar fue mucha, pero estaba dentro de los límites, dando gracias salí de la tienda. Lo siguiente sería buscar estilos de taijutsu y kenjutsu, ya estaba cansado de solo el taijutsu básico de la academia. Fui a la biblioteca en busca de conocimiento, tal vez incluso tomaría algunos jutsus de sus afinidades elementales.
Entro y como siempre aviso a la encargada que leería, se fue a la sección de taijutsu, había variedad de estilos más no cantidad, al parecer debía crear el uno que se adapte mejor a su fuerza y velocidad. Los estilos Awe encontró mayormente eran de rango C o D, muy pocos fueron B, tomó algunos y los leyó junto a sus clones en un rincón alejado de toda la biblioteca. Leyeron los estilos que recogió por unas 2 horas. Vio muchas fallas en algunos, unos combinaban armas o eran pura fuerza y lo que hacían era ineficiente, pero algunas katas servían bien, en un pergamino aparte que sacó escondido, copió algunas katas, quería que su estilo de taijutsu tenga velocidad, flexibilidad, fuerza y chakra. De forma que todo esto combinado, de un estilo fuerte que incapacitaría de pocos golpes a su enemigo o que lo efecte a lo largo de la pelea. Y ya tenía lo necesario para crearlo, el resto podría obtener un poco de los Jounins con sus genins, esa fue una buena forma de obtener conocimiento de lo que no sirve y si sirve en batalla. Lo siguiente fue el Kenjutsu, pero no había casi nada. Lo mezclaría junto a su Taijutsu tal vez. Con tiempo de sobra decidió buscar uno que otro jutsu de su elemento y copiarlo en un pergamino aparte si fue necesario. Encontró pronto un jutsu de tierra muy útil, el cual fue el estilo de tierra. Jutsu del topo oculto, este consistía en volver la tierra en una especie de arena fina, que con las ondas terrestres podría ocultarse, huir o atacar desde el suelo a su enemigo. Fue de uso múltiple por lo que llevaría a este primero. Encontró uno de agua muy poderoso ciertamente y difícil de aprender, era de los único rango B que habían, lo copió al instante, el jutsu era la bala de agua, disparaba desde los dedos una poderosa gota de agua que mata al instante, si podía dominarlo bien, podría hacerla sin sellos. Pero le costaría lo suyo. Otro jutsu útil fue la violenta palma de viento, podía ser de gran alcance e incluso confinar con los shurikens y kunais. Sin embargo, no fueron todos los jutsus que decidió transcribir, más concretamente habían 2 más. El jutsu de parálisis del cuerpo, este requiere de gran control de chakra y la parálisis puede inducirse hasta con la vista si se entrena constantemente, este jutsu puede incluso paralizar jounins, todo depende del usuario. Otro fue el cuerpo parpadeante, concentraban cantidades de chakra y se impulsaban a grandes velocidades, podía usarse en combate si se aprendía a usarlo bien. Definitivamente todos estos jutsus fueron muy útiles. Solo esperaba que a lo largo de su vida en la academia, tendría más jutsus y podría defenderse en la vida real de un shinobi.